día de hoy vamos a dar una clase que se llama Las maquinaciones del diablo. El día de hoy vamos a iniciar con un versículo que es 2 de Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, te damos gracias por esta mañana. Declaro que todo aquello que sale de mi palabra, de mi boca, Señor, viene directo desde tu corazón para mostrarnos, para apercibirnos y para que seamos conscientes de que el diablo tiene sus maquinaciones y de que no queremos que gane ventaja sobre nosotros. Mi Dios, gracias. En el nombre de Jesús pongo esta reunión en tus manos. Amén. La honra es solamente para ti, mi Señor Jesús. Amén. Entonces el día de hoy vamos a aprender acerca de las maquinaciones del enemigo. Esto es un poquito como continuidad un poco porque hubo una duda acerca de la clase anterior. Y esta clase tiene que ver con esas maquinaciones del enemigo. La vez pasada veíamos cómo una de las dudas fue que normalmente estamos expuestos a tomarle coraje al que nos hizo daño. La duda fue más o menos algo así, que le tomamos coraje. ¿Cómo hacíamos para que ese coraje no trascendiera en nosotros? O sea, ¿cómo hacemos? Porque dice la palabra, puedes airarte, pero no peques. ¿Cómo hacemos para no pecar? Y bueno, yo le explicaba a esta persona que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha, unos Efesios, de la Efesios 6:12, ¿este lo tenía abierto? Ajá, Efesios 6:12 vamos. Pero es difícil. Efesios 6:12 dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Quiere decir que, hay una lucha. Sí hay una lucha. Porque hay gente que dice, es que me convertí, ahora todo me sale mal, me convertí, ahora me pasa esto, me convertí, ahora... Ok, hay una lucha. Eso es algo que tenemos que saber. Porque ignorarla no va a hacer que se vaya. Ignorarla solo le va a dar ventaja, por eso dice. No le damos ventaja al enemigo porque no ignoramos sus maquinaciones. Si transformamos eso, si ignoramos sus maquinaciones, entonces le damos ventaja al enemigo. Por lo tanto, nuestra lucha, dice, no es contra sangre ni carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Estoy leyendo Biblia latinoamericana. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú tienes otra traducción, ¿no? Sí. ¿Qué dice tu traducción? Ahí lo veo. Tu voz se escucha muy padre en la grabación. Sí, está cerca. Dice. Sí. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Amén. Eso está muy padre porque dice, porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Quiénes somos carne y hueso? Todos nosotros. Todos nosotros somos de carne y hueso. Escuchaba a alguien una persona creyente que decía que cuando le hacían daño a esa persona, ella oraba y que dejaba a la gente hasta sin comer, se quedaban hasta sin comer de lo que ella oraba, de lo que esta persona cuando oraba, pues, o sea, como que se les regresaba el mal, o no sé de qué forma, la verdad, yo poco comprendí, porque entonces ella está orando contra alguien de manera incorrecta, porque entonces el enemigo que ella está viendo no es lo que dice la palabra, sino lo que ve su alma, lo que ven sus ojos, a la otra persona, porque no podríamos decir, dejé al demonio sin comer, porque es otra connotación, si comen los demonios, pero o sea, comen pecado y bueno, esa es otra clase.
Pero ella hablaba de que dejaba a la gente sin comer. Entonces, no estamos aplicando Efesios 6:12. Lo que Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne, ni contra sangre. Y el punto de esto es mostrarte justamente eso. El enemigo lo que quiere es que veamos al enemigo, a la otra persona como enemigo, para que vayamos en contra de esa otra persona, no en contra de lo que la hizo hacer eso, ¿no? Como las caricaturas de antes, ¿no? En algunas caricaturas de Tom y Jerry, no sé, no recuerdo exactamente qué caricaturas, pero había una donde salía un angelito de este lado y un diablito de este lado. Y el angelito, oye, haz esto. Y el diablito, no, haz esto. Exactamente así sucede. Pero entonces, el diablito le dice, aviéntale la piedra. Y el dibujito le avienta la piedra. ¿Y quién parece que hizo las cosas? No parece. ¿Quién hizo las cosas? ¿Quién ejecutó las cosas? La persona. Entonces voltea al que le cayó la piedra y ve a la persona. No está viendo al diablito que está aquí. Cuando aplicamos este Efesios 6:12, nos vamos en contra del diablo que tiene ahí. Es difícil porque el que vemos es a la persona. Pero lo ideal sería eso. Una vez que ya nos pasó nos apuntó la piedra, nos dolió, lo que sea, ok, el lucho no es contra esa persona. Pero ¿qué quiere el diablo? ¿Cuáles son las maquinaciones del diablo? El diablo quiere que nos destruyamos entre nosotros. Porque no puede. La naturaleza de él no le permite destruirnos. No puede. Porque somos de naturaleza diferente. Pero entre nosotros sí podemos destruirnos. Entonces, ¿qué dice el diablo? Bueno, yo voy a hacer que dejar el pelo. Tan sencillo como desde pequeñitos, desde niños, desde bebés. Un bebé que todavía no tiene conciencia, que todavía no despierta, que todavía no... Sí sabe muchas cosas, y sí entiende. Los bebés entienden un chorro de cosas, no lo expresan, pero entienden un montón de cosas. Le explicaba yo en una consulta a un bebé lo que iba a hacer. Te voy a poner en el pecho, no te va a doler. Y se lo puse en la manita. Así como te lo pongo en la mano, te lo voy a poner en el pecho y no lloro. Normalmente así pasa. Cuando les explico qué es lo que voy a hacer, me dejan hacer, sin problema. Lo que pasa es que no saben expresar. ¿Qué pasa cuando un bebé agarra y le agarra el cabello a la tía que va enfrente y le jala el cabello? Voltea a la tía y le da un manazo a quién? Al bebé. ¿Quién sufrió? El bebé. ¿Quién le dijo jálale el pelo? Es un ejemplo a lo mejor burdo, pero la gente podría decir, es que no saben, los niños no saben cuánto les jaló el pelo. A lo mejor la primera vez no sabía, pero vio la reacción y después de eso, el bebé sí sabe que la otra persona lo duele. Sí sabe que eso no lo debe hacer, pero lo vuelve a hacer. Porque busca ver cuál es la reacción, a ver qué es lo que pasa. Y otra vez le vuelven a dar la mano en la mano del bebé. ¿Quién es quien sufre? El bebé. ¿A quién es a quien le dicen, estás haciendo mal? El bebé. ¿No? Y esa es la forma, así de sencillo y así de práctico, es la forma en la que el enemigo actúa. Y dice, ¿cómo es? ¿Por qué actúa así el enemigo? Fíjate. Hablamos la vez pasada acerca de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la maldad que existe en la carne. ¿A qué le llamamos carne? Al cuerpo cuando se pone de acuerdo con el alma para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas que están en contra del espíritu, porque dice que el espíritu y la carne hacen lo contrario. Lo podemos ver en Gálatas 5:17. Fíjate cómo dice Gálatas 5:17. El deseo de la carne es igual a
cuerpo con el alma, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que tú quieras. ¿Por qué? Vamos a irnos. Entonces, ¿a quién le tenemos que hacer caso? Porque si nos vamos por la carne, bueno, pues le hacemos caso a la carne. Si nos vamos por el espíritu, le hacemos caso al espíritu. ¿Qué sería lo correcto o lo más conveniente? Pues donde tenemos la guía de Dios. ¿Y dónde tenemos la guía de Dios? Dice 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, estamos unidos a Dios en el espíritu. ¿Dónde es donde vamos a actuar de la mejor manera? En el espíritu. ¿A quién es a la que tenemos que hacer caso? En el espíritu. Entonces, una vez que nos damos cuenta de esto, tendríamos que vivir en el espíritu. Ahora alguien decía acerca de esas oraciones contra otra persona: no, es que la justicia de Dios. No, es que yo voy a orar porque haya justicia. Me hizo algo malo y voy a orar porque haya justicia. Ajá, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que ama la justicia, dice la palabra. Dios ama la justicia, pero también es un Dios misericordioso. ¿Qué significa? Que Dios sí está viendo quién hace las cosas. Que Dios sí está viendo que cuando la niña le jala el pelo, hubo alguien atrás de ese jalón de pelo. Pero el que recibió el manazo fue la bebé. Entonces, si estamos en el espíritu, podemos ver, cuando bajamos al alma en la carne, es donde nos duele, es donde nos ofendemos, es donde, híjole, no es que no lo voy a poder perdonar. Es donde es que no se vale esto. Es donde tenemos que trabajar. Por eso dice la palabra en Romanos 12:2 que renovemos el entendimiento, y el entendimiento está en el alma. La que tenemos que renovar es el alma. Porque el alma, aquí donde dice que el espíritu va por un lado y la carne va por el otro, en esta parte el alma le hace caso a la carne. Pero cuando la renovamos, el alma se viene del lado del espíritu. Y entonces ahora ya son 2 contra 1. Y entonces ahora se puede hacer lo que dice el espíritu, porque ya le sigue el rollo al alma. ¿Eh? Aún así, dice, aún así, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Qué significa? Aún así, va a haber veces en las que necesites la misericordia de Dios. Y dice, fíjate, primero que nada, a veces podemos decir, bueno, pero si Dios es un Dios justo, entonces yo quiero justicia. Si tú oras por justicia, la justicia también va a venir a ti. O sea, las cosas malas que tú has hecho también van a tener retribución para ti, ¿no? Pero si tú oras por misericordia, Señor, ten misericordia que eso que hizo en mí no le traiga malas consecuencias. ¿Por qué? Porque si yo digo, sí, que tenga las consecuencias, es el manazo, es como si yo le diera el manazo a ese bebé. Si yo oro porque tenga todas las consecuencias y las cosechas de lo que hizo mal, esa persona, no estoy viendo al que hizo las cosas realmente, que es el de atrás. Entonces, ¿quién va a sufrir las consecuencias? ¿Quién es? La persona. Es el manazo que le dan al bebé. Y a veces no le pides al bebé, sí tiene que aprender. ¿Sí? ¿Quién sufre? El bebé. ¿Quién sufre? El que no se está dando cuenta que está siendo utilizado por el enemigo para molestar a alguien más. ¿Cuál sería la oración correcta? Señor, ten misericordia, para que lo que hizo no tenga consecuencia, que se dé cuenta. Pero por mi parte, dicen, quien retenga los pecados, ahora vamos a ver esa parte, porque esa parte es importante.
Fíjate. Juan 20:23. Fíjate qué importante es que tú le perdones a alguien. Hablamos ya acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Si nosotros sembramos incorrecto, vamos a cosechar incorrecto. Si alguien siembra en nosotros incorrecto, va a cosechar incorrecto. ¿Por qué? Por el principio que viene en Génesis. Desde Génesis Dios lo dijo. Génesis 12. A ver, este principio viene aquí. Génesis 12:3. Dice, dice Dios, pero en realidad Él está diciendo que esa cualidad la puso en nosotros. Esa cualidad ya está en nosotros. Dice, te la voy a leer como dice aquí y me ayudas con tu versión. Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Quiero que veas que dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Es decir, la parte de Dios es la bendición. Y entonces, si la modificamos un poco, bueno, ayúdame con tu versión, ahorita la modificamos. Dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Qué padre versión, ¿eh? Fíjate cómo dice, a los que te traten con desprecio. ¿Qué significa despreciar? No ver el valor de alguien. Ver un valor diferente. Y si nos vamos a lo que dicen en el mundo, o sea, no lo que dice Dios, para Dios todos somos muy valiosos. Tan valiosos como su Hijo Jesús. Así de valiosos, todos. Porque la salvación y el amor de Dios es para todos. Pero despreciar significa yo te veo con menos valor. O sea, simple y sencillamente tratar así como que por debajo del hombro, como dicen, o ver a alguien así. Eso ya implica una maldición. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, el punto es, lo que quiero que veas es que no es Dios que nos bendice o nos maldice, sino que esa cualidad la ha puesto en nosotros. Dios dice, y esto es por la ley de la siembra y la cosecha, si alguien siembra bendición en ti, va a obtener bendición. Y si alguien siembra maldición en ti, va a obtener maldición. Y entonces decía, en esta semana tuve muchas ganas de decir, híjole, ten cuidado lo que deseas porque se puede regresar. Es cierto, los deseos no nada más se pueden regresar, los deseos se regresan, pues, ¿no? Y vi a una persona que no está muy bien de salud y dije, híjole, espero que no haya sido por lo que deseaste para mí, ¿no? Pero puede ser. Y entonces, dice, el principio es así los principios son leyes. Si alguien te bendice, van a ser bendecidos. Si alguien te maldice, van a ser maldecidos. Y entonces, estábamos en Juan. ¿Juan qué dijimos ahorita? Juan 20:23. Y entonces nos vamos a Juan 20:23. Gracias. Si alguien siembra, nosotros somos los terrenos. Si alguien siembra algo malo en nosotros, gracias Dios, dice, a quienes tú le remitas, y ahorita me lees la tuya, porque esta es Reina Valera. Sí. A quienes tú le remitas los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retengas, les son retenidos. Esta también es una ley. Si yo quiero molestar al que me hizo daño, yo puedo hacer esto. Y yo puedo decir que tenga la cosecha que tiene que tener. O sea, me está molestando tanto que tenga la cosecha que tiene que tener. Pero entonces yo estoy viendo a la persona. Entonces yo no estoy viendo quién está detrás de la persona.
Entonces yo estoy siguiendo las maquinaciones, no me estoy dando cuenta que el diablo me está usando para darle un manazo a un bebé. Por eso dice, a quien tú le remites los pecados le van a ser remitidos. ¿Cómo dice tu versión? Dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Qué importante poder perdonar. Qué importante es el perdón. Y el perdón tiene es una serie completa de 3, 4 clases. Pero iniciando por esto, yo sé que a veces alguien nos ha hecho quizá mucho daño, que nos cuesta decir, ay, que no se va. O sea, nos cuesta decir, a veces hay personas, no es mi caso, pero hay personas que son vengativas. Y hay personas que se me tiene que pagar. No es mi caso, en mi caso yo nada más así como que en algún momento dije que obre la justicia divina. Es decir, lo que llamamos justicia divina es la justicia. Hizo mal contra mí, que obtenga su retribución. Y es más complicado, en eso estamos, porque estamos renovando la mente y es a lo que Dios nos manda a hacer, a amar a todos. Es más complicado poder decir, lo perdono para que no tenga la mala retribución de lo que hizo. Es más complicado y toma mucho más renovación del entendimiento. Toma mucho más saber. Le quiero dar un manazo al bebé porque me dolió el cabello, porque me lo jaló. O prefiero que el bebé no tenga consecuencia mala por haberme jalado el pelo y me voy en contra del principado potestad que está detrás de él. ¿Sí me explico? Si yo entonces me doy cuenta que mi lucha no es contra carne ni sangre, mi lucha no es contra ese bebé, mi lucha no es el pelo que me jaló, mi lucha es el que le dijo, ¿y cómo nos damos cuenta? Hay niñas en guardería, se jalan el pelo y hasta abajo se llevan las otras niñas. Y ya les dijeron que no, ya los regañaron, ya les dijeron, no, esto no se hace, que no sé qué. Y luego viene la otra, la que quiere enseñarle, le jala el pelo, mira, para que veas que te duele. Ahí ya cayó en la maquinación del enemigo, porque ya la lastimó, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede frenar esto? Aquí, en nosotros. Porque si no lo frenamos nosotros, la palabra dice, el que te haya maldecido va a ser maldito de mí. El que te haya hecho algo malo va a tener eso algo malo de retribución, pero nosotros podemos frenar. Qué padre poder tener el corazón para todos los que nos hacen daño de decir esto. A lo mejor le perdonamos al que nos ganó el estacionamiento, a lo mejor le perdonamos al que nos robó el borrador, pero ya el que nos hizo algo que nos duele, pero ya el que, híjole, es más complicado, pero ese es donde vamos escalando, vamos ganando y vamos ganando. Vamos ganando en nuestra alma y vamos ganando en lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y esto fue justamente porque me di cuenta de esta parte. Me di cuenta que yo no había perdonado esa parte. Alguien me deseó verbalmente algo. Obviamente me dolió. Pero yo no oré por retribución, pero tampoco oré por perdón. Tampoco oré por misericordia para esa persona, ¿no? Y bueno, entonces, sí, los perdonan. Nos perdonan en veces. Y esos pecados, cuando ya son perdonados, pues ya se les perdona, pues, ¿no? Entonces, debemos entender que esa es la forma. La forma es, la ley se cumple. ¿Cómo? Bueno, el tiempo en que tarda se siembra una planta, ¿no? Se siembra una semillita de limón en un algodoncito. Y pasa un día y todavía no sale, pasan 2 días y todavía no sale. Hasta el tercer día sale una cosita, empieza a germinar. Esos días son días que, así como la tierra tiene ese tiempo, son días de la misericordia de Dios que nos da o a Él para que se arrepienta
o a ti para que perdones. Porque si sale la semilla de lo que se sembró, ¿no? Aún siendo una plantita todavía se puede quitar, pero cuando esa planta da fruto, ¿no? Y eventualmente va a dar fruto, porque ese es el ciclo. Se siembra y sale, y se siembra y sale. Ese es el ciclo. Así va a ser. Sembraron bendición en ti, van a tener bendición en ti. Sembraron maldición en ti, van a tener maldición en ti. Y lo que nosotros hagamos también. Hace días sembramos una hilera, ya recibimos 2 iguales. Así. A una semana de diferencia, ya tenemos 2 iguales. Sembrar algo bueno nos va a traer algo bueno, pero sembrar algo malo, especialmente en terrenos fértiles, pues no es la misma que sembramos un frijol en un terreno que va a dar súper rápido, que sembramos un frijol en un terreno que quién sabe cuándo dé. La misericordia aquí es bien cortita, pues. Aquí se manifiesta bien rápido eso. Entonces, tenemos que cuidar qué hacemos. Tenemos que cuidar en no caer en sembrar incorrecto. Ahora, si sembraron incorrecto en nosotros, sí o sí, lo ideal sería que perdonemos, ¿no? Para que esos pecados no le sean a esa persona. Entonces, aclarando esta parte de que alguien decía es que oro y hasta sin comer se quedan, yo dije, suena bastante agresivo, suena bastante me la pagan, suena bastante a venganza. Pero Dios dice que no nos vengamos. ¿Por qué no quiere Dios que nos venguemos? Porque es atentar contra otro de sus hijos. Cada uno de nosotros es igual de valioso para nuestro Señor. Cada uno de nosotros vale el amor de Cristo, la sangre preciosa, todo lo que Cristo vivió. ¿Lo vale alguien bueno? ¿Lo vale alguien malo? Porque ese malo, Dios sabe, Dios quiere quitarlo de esa maldad. ¿Por qué? Porque si no va a tener la retribución de esa maldad. O sea, el que mata va a tener esa cosecha. Y alguien decía por ahí, alguien me preguntaba, porque nuestra parte de nuestra naturaleza que ha sido impregnada del enemigo a nosotros, a la carne, ha sido la venganza. Es que quiero ver cómo le pagó a este si este hizo mal. Alguien decía acerca de un presidente que hizo una matanza hace muchos años, yo creo que yo todavía no nacía, pero hubo una manifestación de jóvenes y hubo una matanza del 70 y algo, o 60 y algo, 78. Ajá, está Tlatelolco. Por aquí la tengo, porque fue una pregunta que me hicieron, a ver, ¿qué le pasó a esta persona? Porque se murió ya bien viejito. Y él fue el que, o sea, él no lo mató directamente, dio la orden. Pues, obviamente sí tiene que ver, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Y si siguiéramos a cada una de las personas que participó ahí, yo les puedo garantizar que cosecharon, o ellos o sus descendientes, cosecharon muerte. Y era lo que veíamos, es una clase que estamos preparando acerca de por qué llegaron las plagas a Egipto. Las plagas a Egipto no llegaron porque sí, llegaron porque la maldición llega de alguna manera. La maldición fue sembrada y entonces regresa la maldición. ¿Y qué dice aquí entonces? Déjenme buscárselas porque ¿qué fue lo que pasó con este señor, con este expresidente, porque fue un presidente? Este expresidente tuvo varios hijos, pero uno de ellos fue asesinado, creo que fue asesinado joven. Otro de ellos, creo que murió de cáncer, algo así. Pero déjenme, lo tengo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sembramos incorrecto, forzosamente
va a haber consecuencias. Ahora, quizá de esas personas, de esas mamás que sus hijos fallecieron, si esas mamás extendieron perdón, la cosecha fue menor. Puede ser, ¿por qué no? Puede ser que las mamás, la mitad de las mamás hayan perdonado lo que hizo esa persona. Y entonces su cosecha fue menor. Porque entonces no se le retuvo esa parte. Pero bueno, ahorita si la encuentro se las comento. Entonces, y yo creo que también si está orando de manera incorrecta, está sembrando venganza, está sembrando mal ella. Está sembrando mal. O sea, vuelve a iniciar el ciclo. Exacto. Inicia el ciclo incorrecto. ¿Cuál es la maquinación del enemigo? Y fíjense, porque es una ley. Ojo por ojo y dicho por diente, la ley del talión. Pero es una ley. Y viene la Biblia. Es válida. ¿Y qué dice Dios? Dios es amante de la justicia, pero nos ama más a nosotros. Por eso, la misericordia está por encima. ¿Qué pasa con las leyes? Las leyes siempre se cumplen. Si yo aviento mi teléfono, va a caer por la ley de gravedad. Y entonces alguien me dice, bueno, entonces los aviones ¿por qué vuelan? Porque no se caen. Los aviones se rigen por otra ley. Otras leyes, son varias leyes, son como 4 leyes, son las leyes de la aerodinámica, que dicen que el aire que va por abajo tiene una diferente velocidad y por eso tienen la forma que tienen los aviones, etcétera, etcétera. Esas leyes son más fuertes que la ley de la gravedad, o sea, superan la ley de la gravedad. La ley de ojo por ojo es una ley que existe, pero es una ley que está aquí. Dice, ¿oíste qué fue dicho? Mateo 5:38 dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, dice, estoy leyendo la versión internacional. ¿Qué versión tienes tú, Isa? La traducción viviente. Ok, les voy a leer Reina Valera, que está más. Dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no resistan al que les haga mal. ¿Qué significa resistir? Acuérdense que ya vimos que resistir significa pararse en contra. No te pares en contra del que te hace mal, dice. Porque si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo no le pondría la otra, pero no me pondría en contra, ¿no? Yo todavía no llevo a esa parte, todavía voy a la mitad. Todavía voy en la... Sí tengo ganas de regresártela, pero no te la voy a regresar. Todavía no llego a decirle, sí, también da en la otra mejilla. Pero vamos caminando, vamos renovando nuestro entendimiento para llegar a la perfección. A la perfección del varón perfecto, permiso siempre Jesucristo. Vamos caminando y avanzando. Dice, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, dale también la camisa. ¿Qué significa? No le pongas resistencia, pero no te pares en contra de él. Si al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y luego dice, ustedes han escuchado, el 43, estamos en Mateo 5:43. Dice, ustedes han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo. El prójimo es cualquiera, pero en este caso está hablando de los que están cerquita, de los que yo quiero, de los que sí, con los que yo me junto. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo que se ha escuchado, dice Jesús, es Jesús hablando. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Quién nos está persiguiendo? El que está orando por justicia, a lo mejor decimos algo incorrecto. El que está orando por qué, ¿sí? Nos están persiguiendo. Aparte de la otra lucha que hay, esta es la parte que podemos frenar, porque esta es la parte donde nos enfrentamos a otros, pues.
Si de por sí ya hay una lucha, esa es la que hay que ver y esa es la que hay que atacar. Dice 45, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. ¿Por qué Dios hace que el sol salga, que las cosas buenas salgan para los buenos y los malos? Porque Él nos ama a los buenos y a los malos. Porque para Él el valor de cada uno de nosotros es grande. ¿Por qué para nosotros no? ¿Por qué nos queremos sentir más grandes que Dios? Es decir, yo soy mayor, yo valgo más que el que está recogiendo basura. El que está recogiendo basura está ahí porque no sabe cómo salir de ahí. Porque si se le enseña, puede hacerlo. Quizá ha decidido estar ahí. Pero la gran mayoría, habrá uno que otro que haya decidido estar ahí, pero la gran mayoría es por falta de conocimiento. Y dice la palabra, por falta de conocimiento se muere mi pueblo, dice Dios. ¿Quiénes somos su pueblo? A los que Él nos ha adoptado, pero a los que no, también somos su pueblo. Solo que todavía no saben cómo llegar ahí. Entonces, ¿cuáles somos su pueblo nosotros? Los que somos hijos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Es decir, todos los seres humanos. Todos somos su pueblo. Y dice, por ignorancia perece mi pueblo. Veía recientemente a una persona, platicaba con una persona que es ministro, y decía, a mí me da miedo tener dinero, porque no quiero que me secuestren. Y yo dije, ok, hay que renovar el entendimiento. Y con todo el respeto que me merece, porque es un ministro también, y así se lo dije, pienso, le digo, que renovando el entendimiento, podemos, como dice Romanos 12, comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Dice, no nada más puedes probarlo. Si renuevas el entendimiento, puedes comprobarla. Es decir, probarla una vez y comprobarla y comprobarla y comprobarla. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una experiencia de haber sido privado de su libertad. Habla desde su experiencia. Yo no sé si en ese momento tenía dinero o no, pero sí fue privado de su libertad. En este momento está careciendo. ¿Por qué? Pues y eso también se lo dije. El justo, le dije, por su fe vive. Pero la fe y el miedo están en la misma línea. El justo vive por la fe porque Dios quiere que tengamos la fe, ¿no? Correcto. Pero si el justo tiene miedo, vive por su, o sea, vamos a traducirlo diferente, el justo vive por sus creencias. Si es la fe, es lo bueno, es lo correcto, es lo que Dios quiere para nosotros. Y si es el miedo, es lo que Dios no quiere para nosotros. Porque nos da miedo, incluso nosotros mismos decimos, no, es que yo no quiero eso. Él mismo dice, yo no quiero que me secuestren. Y entonces, es como, a ver, y si nos metemos a la palabra, ¿qué dice la palabra? La palabra no dice que alguien nos va a privar de libertad, la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Pero Él está cautivo en una situación que le pasó y eso no le permite avanzar a lo demás. Porque a lo mejor oportunidades de prosperar tenemos todos, pero los hijos de Dios tenemos más. Que no las vemos es diferente, pero las oportunidades están ahí. Y Él ha tenido bastantes oportunidades. Pero de una o de otra forma está cautivo en algo que el enemigo hizo. El enemigo fue el que lo privó de libertad. Puso a gente y lo que ustedes quieran. No sé, en esa parte no sé si ya los perdonamos. Lo que sí sé es que Él habla a través de lo que ya le pasó. Por lo que ya le pasó. Entonces, renovemos el entendimiento, busquemos, porque no todas las personas que conocemos a Dios hacemos esto. Entender lo que es la voluntad de nuestro Dios. Entender qué es lo que dijo, o sea,
Jesús dijo, yo he venido a darles vida y que la tengan en plenitud. Entonces, tomar esa vida es honrarlo. Tomar esa vida es yo quiero ese regalo, yo sí lo tomo. Sí me voy a poner la blusa de libertad que tú me regalaste, me la voy a poner. ¿Amén? Este es honrarlo. Porque dice, si vivimos en el miedo, pues entonces, pues en vano murió, ¿verdad? En vano pagó todo lo que pagó, porque de todas maneras estamos sufriendo aquí. Y Él vino a que no sufriéramos. Él vino, dice la palabra de Juan 10, el ladrón, dice, vino a robar, a matar y a destruir. Le está poniendo de un lado y luego te pone la otra cara. Pero Jesús, es Jesús hablando. Pero yo he venido, dice, a darles vida y a dárselas en plenitud. Es decir, todo lo que roba, mata, destruye, está de un lado. Y Jesús está en la vida y está del otro lado. Podemos estar en alguno de estos intermedios, pero Jesús quiere esto para nosotros. La vida en plenitud, la vida en abundancia, eso es lo que Él quiere para nosotros. Si algo nos roba, por ejemplo, esa creencia que tiene esa persona le roba el paso adelante de decir, sí quiero tener dinero, si quiero la prosperidad que Él tiene para mí. Él dice, no, porque me da miedo, porque me puede volver a pasar eso. Y entonces dice, ¿sabe? Es que Dios te va a dar la prosperidad, pero también te va a dar la seguridad. Es Dios el quien nos provee. Y les decía el otro día, yo confío tanto en la seguridad que tengo en Dios, que a lo mejor sí sé. Yo puedo he dejado las llaves pegadas en mi carro, bueno, en el carro que estoy usando, y lo he dejado abierto. Pero sé que nadie me va a robar el carro. Sé que nadie, y así se lo dije hace poco a alguien que me dijo, es que no dejes esto aquí porque le pueden dar un cristalazo para robarse. Y dije, no, a mí nadie me roba. Pero es que a mí nadie me roba. Es que a fulanito, a mí nadie me roba. Porque el enemigo viene a eso, pero yo estoy del lado de Jesús, pues yo vivo en la seguridad que Jesús me da a mí. Y a todos quienes quieran tomar y creer esta palabra, ¿no? Muy bien, pero esas son las maquinaciones del enemigo. El que vive en temor, el que no puede avanzar. Digo, independientemente de que nos pone unos contra otros, la clase era saber que el enemigo quiere que estemos unos contra otros. Que el que vive ofendido, el que vive, híjole, qué difícil, ¿verdad? Y es difícil porque no nos ofende el vecino, que no nos importa. Nos ofende el que está aquí cerquita, del que no lo esperábamos. Por eso nos ofendemos. Porque de ti no lo esperaba. Así, o sea, entonces es ok. No lo esperas de esa persona, pero si te das cuenta, esa persona fue influida por otras cosas para lastimarte, para que tú lo lastimes también, para que se den al uno a uno a ver quién pega más fuerte. ¿Sí? No está bien, dice. ¿Y qué pasa hablando de la concupiscencia? La concupiscencia, les decía, es la maldad que está confinada, dice, está confinada a la carne. Bueno, quiero decirte primero, ¿por qué es que el enemigo necesita que lo hagas tú? Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ese es ustedes contra ustedes. No hay otra. No es Dios contra nosotros, no podríamos. Mientras estemos en esta naturaleza de carne, no podemos. Él es mayor, Él es solamente espíritu, Él no tiene alma. Él no tiene a nadie quien frenar. Nosotros sí, nosotros tenemos el alma que frenar. Nosotros tenemos el alma que decir, ey, alma. Por eso dice David, alma mía, bendice a Jehová. Aunque no tengas ganas de bendecir a Dios,
bendícelo y no te olvides, dice. Eso quiere decir que el alma sí se puede olvidar de todas las beneficios que le pasan. Y David le dice, y alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿No? Entonces, nosotros tenemos un alma que frenar. ¿Por qué? Esa es la razón por la cual Dios dijo una sola vez, hágase la luz. Y la luz existe todavía. Porque Él no tiene quien les haga su obra. Nosotros sí, a través de lo que creemos. ¿Cómo podemos mantener algo correcto? Inmersos en la palabra. ¿Cómo podemos mantener lo que sí queremos? Lo que yo sí quiero, esa seguridad. Ah, sí, pero nos llega, dice Romanos 10:17, la fe es por el oír. Es decir, el creer en algo es por el oír. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Estamos como esa vez. El que me dijo, le pueden dar un cristalazo para robarse eso. Y yo le dije, o sea, a veces nos puede dar pena, pero si en tu mente dices, no, a mí no va a pasar nada, pero si lo puedes expresar es mejor, porque la palabra tiene su poder, la palabra tiene su efecto. Dice, la palabra va y cumple aquello para lo que es enviada. Entonces, hagan de cuenta que él echó esa maldición, porque no es una bendición, es que le pueden robar. Y yo la frené con la palabra y le dije, a mí no me roban. Otra vez me lo dijo como 3 veces, y las mismas 3 veces lo recaché. No, es que eso no es mío, eso no es verdad para mí. Entonces, en esta parte es que debemos entender cómo resistir lo malo, la fe, la creencia. ¿Qué es lo que nosotros mantenemos? Lo que creemos. ¿Cómo creemos lo correcto? Viene la palabra. Aprendiendo y renovando el entendimiento. Ah, ya entendí. Entonces, la vez que, les puedo poner un ejemplo, la vez que a una persona cercana le robaron un carro, es porque se la pasaba viendo cosas de detectives donde había robos. Sí, sí puede ser. O sea, la maldición no viene más porque sí. El robo, la muerte y la destrucción no viene solo porque sí, ¿no? Viene porque le damos entrada. ¿Y cómo le damos entrada? De nuevo, vamos a regresar al primer versículo que vimos hoy. ¿Cómo le damos entrada? ¿Cómo le damos ventaja? Segunda de Corintios 2:11. ¿Cómo le damos ventaja al enemigo? Ignorando sus maquinaciones. ¿Cómo frenamos la ventaja? ¿Cómo decimos, no, conmigo no vas a tener ventaja el diablo? No ignorando sus maquinaciones, sabiendo cómo maquina. ¿Cómo maquina el diablo? El diablo quiere que nosotros lastimemos a alguien. ¿Cómo? Quita la pluma. Y entonces, ¡ay! Y me llevo la pluma. ¿Y qué pasa? Era lo que les decía, por eso estoy queriendo conectar con la concupiscencia. No todo el mundo tiene las mismas concupiscencias, no todos pecamos igual. Para algunos, robar, por ejemplo, ¡ay, lo voy a quitar la pluma! Ni por favor. O sea, ¡ay! Y de repente te encuentras, ¡ey, esa pluma no me la regresa! Aquí está la pluma. ¿Por qué? Hay personas que esa no es nuestra concupiscencia, esa no es la maldad que está en nosotros, porque no es ese linaje. Y habrá otras personas que ven algo bonito y aunque no lo necesiten, tienen 1000 plumas, le darán la pluma. Porque esa es su maldad, ese es lo que ya viene de generación en generación y que está en el cuerpo, que está confinado en el cuerpo. Jesús hizo que eso quedara confinado en el cuerpo. Y entonces, esas... No fui a otro lado, pero... Las concupiscencias. ¿Por qué son importantes? Porque esa es como maquina el enemigo.
El enemigo sabe de qué pie cojeamos y ahí es donde dice, haz esto. El que viene de venganza, porque no todos venimos de la venganza. Yo les digo, me da mucho coraje, pero difícilmente yo me voy a vengar de alguien. Muy difícilmente me voy a vengar de alguien. O sea, no lo veo, pues. No está en mí. No está ni siquiera en mi naturaleza de pecado que es la carne. Pero en otras personas sí, en otras personas es bien sencillo. Si me hiciste, me la vas a pagar. Y la cobran casi en ese rato. Y algunos pueden esperar mucho tiempo para cobrarlos, pero la cobran. Las maquinaciones del enemigo son esas. Vienen y sabe el enemigo qué es lo que tú puedes hacer malo en contra del otro. Y viene y te susurra en el oído. Y viene y te susurra en el oído y dice, así es. Y vas y se lo haces. Y alguien le roba la pluma a alguien porque en su concupiscencia y su maldad está el robar. Te voy a quitar la pluma. Y el otro, en su concupiscencia y en su maldad está el vengarse. No, hombre, ahí se hacen. Se la va a vengar, pero se va a vengar no del que le dijo, no del que le está susurrando en el oído. Se va a vengar de la persona. Y así es como obra el enemigo. Por eso dice, no les ha sobrevenido una tentación. ¿Cuál tentación? Robarle la pluma. ¿Cuál tentación? Vengarse del otro. Es una tentación porque está en el cuerpo. Y el enemigo está hablando en el oído. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No se pueden hacer daño si no es entre ustedes. Eso quiere decir que es así. Si no es entre ustedes mismos, no se pueden hacer daño. ¿Y demás? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo es que tenemos que frenar? ¿Okay? Tengo esa tentación y dice, juntamente con la tentación Dios da la salida. Pero a veces eso se puede entender como que Dios pone la tentación. Pero dice Santiago, ninguno que sea tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque no es Dios quien nos está tentando. El angelito o Dios está de este lado y el diablo está de este lado. La concupiscencia la tenemos aquí corriendo en las venas. Y no es Dios el que está tentando. Es el diablo el que está tentando y Dios da la salida. Y Dios es el que dice, ya lo hiciste porque Dios está viendo todas las cosas. Si ya te robaste la pluma, ¿cuál es la salida? Regrésala. ¿Regresa? No, pues, ahora la otra persona. Me robaron la pluma. Sí, fue la fulanita porque ella es la que pero me la va a pagar. ¿Quién dice que me las va a pagar? El diablo. La concupiscencia, la venganza corre en las venas y el diablo lo aprovecha. Y Dios le dice, ahí se pueden frenar las cosas. Cuando tú perdonas, ahí se frena. Ahí ya no le dimos vuelta a las maquinaciones del enemigo. Ahí ya lo frenamos, lo dejamos inactivo. Pero si se hace, entonces no escuchamos a Dios, que nos dio la salida. ¿Cuál era la salida? La primera salida era que regresara la pluma. La segunda salida es, no te vengues, perdónala. O sea, haz lo contrario de lo que dice tu carne. Y eso es lo importante. El espíritu dice, quiere hacer lo contrario de lo que dice la carne. ¿Qué dice la carne? Cóbratelas. Cóbratelas porque siempre te quita cosas. Entonces, cóbratelas. El espíritu, ¿qué dice? Perdona. Para que no le tengan cosecha. Y luego dice, el ladrón que roba ladrón, ¿no? Y luego dice, no es que el ladrón que roba ladrón, es que a los ladrones les roban las cosas. ¿Por qué? Porque se están sembrando. A los ladrones les roban las cosas. Y alguien decía por ahí, es que no sé por qué se me pierden las cosas, no sé por qué me roban las cosas. Pero lo decía alguien, pero lo decía alguien que en sus horas de trabajo pues no hacía nada.
y alguien por ahí, dentro del análisis que hacíamos acerca de esta situación, esa persona decía, eso es robo, porque está recibiendo un dinero y no está retribuyendo el trabajo. Ah, dije, entonces por eso esa persona, porque casi su carta de presentaciones, a mí siempre me roban todo. Eso fue de las primeras 5 líneas que dije a esa persona. A mí siempre me roban todo. Y entonces, eso viene de algún lado, hay que buscar de dónde está. Y cuando, bueno, ya lo analizamos de una manera muy sencilla, o sea, ni siquiera profundizamos en su vida. De la manera más sencilla, él está robando de sangre. ¿No? Es siembra y cosecha. Entonces, ¿me dices cuánto tiempo va? Eric, por favor. ¿Me ¿Cuánto? 56. Ok, vamos a cerrar aquí. Entonces, el enemigo obra para que nos destruyamos. ¿Cuál es el valor? Dice otra vez la de desprecio. ¿Cómo era? El que desprecie es Génesis. Me regalas tu versión. Génesis 12:3. Génesis 12:3. Ese es un regalo que Dios nos hizo. Dios nos dijo, ustedes son una buena tierra. 3 o 13. 12:3. 12:3. Ajá. Usted. Dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén. Este es un regalo que Dios le hace a Abraham. Pero esa es una característica que Dios nos puso desde el momento en que nos creó. En este momento a Abraham le está diciendo que todas las familias de la tierra van a ser benditas en él. Y fue la simiente de Abraham que trajo nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso dice, voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te traten con desprecio van a encontrar bendición. Eso aplica para todos, también para nosotros. Porque nos gusta ponernos en el lugar de que, yo soy la parte ofendida, ¿no? Pero de repente nosotros también ofendemos. De repente también nosotros le hicimos, de repente, pero ahí sí queremos misericordia. Ahí sí decimos, no, pero es que yo no me di cuenta. Ajá, no te diste cuenta, pero sí lo hiciste, sí lastimaste, sí le pisaste el diario y lo pasaste por ahí. Entonces, dice, bendeciré a los que te bendigan, es decir, van a ser bendecidos los que siembran en ti bendición. Y los que te vean con desprecio. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? No veas a nadie con desprecio. No menosprecies a nadie, porque eso acarrea maldición. No veas en el otro. Y luego dice, ama a tus enemigos. Vámonos a ese y con eso vamos a cerrar. No veas en el otro el mal que te ha hecho. Sino, Mateo 5:43. Vamos a empezar ahí. 43. Dice, no veas lo malo que te he hecho, perdónalo. Y ya sé que se escucha fácil, no es fácil. Mateo 5:38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no se levanten al que les hace algo malo, a cualquiera que le hieran, pero le advierten la otra mejilla. Vámonos al 43. Oíste que fue dicho, vas a amar a tu prójimo y vas a aborrecer a tu enemigo, pero yo te digo que ames a todos tus enemigos. No te estoy diciendo que ames al diablito, te estoy diciendo que ames a la persona que le hizo caso al diablito para lastimarte, a la que comúnmente le llamamos enemigo. A esa persona, amar. Porque si a esa persona tú la ves menos, porque si a esa persona tú la desprecias, ¿qué dice Génesis? Se va a sacar la maldición. Ama, dice,
a tus enemigos y bendice a los que te maldigan. Sí los bendigo para que queden libres de toda enfermedad. Dice, y bendice a los que te maldigan, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen, pero no ores para dejarlos sin comer. Pero no ores diciendo, Señor, llévatelos. ¿Sí? O sea, no ores, la sugerencia es que no ores pidiendo justicia, porque si tú pides justicia, con justicia serás tratado. Ora con misericordia. Voy a ver un versículo más porque quiero que esto lo veamos para cerrar. Dice, pero hagan el bien, dice, a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, por cualquier persona que les haga daño. Ustedes oren para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. 46. Porque si amas nada más a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Eso lo hace cualquier gente. Y dice 47, y si saludas nomás a los que te caen bien, eso también hace cualquier gente. Sean pues, 48, perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección es amar a todos los demás. Y quiero decirte acerca de la justicia, nada más quiero que veamos esto. Con esto, ahora sí vamos a cerrar. Ya estoy como las... ¿Sí, verdad? Sí, sí. Es el más de todos los pastones que ya queremos cerrar y luego nos cerramos. Quiero que veas, Dios es un Dios que ama la justicia. Pero quiero que veas más, ¿qué es más nuestro Dios? Si justicia o misericordia. Y solo voy a apoyar en un versículo, con esto cerramos. Ay, quiero la... Tengo todas las ventanas abiertas aquí. Gálatas 5:22. Ya vimos que el que se une al Señor un espíritu es con él. Ya vimos que en el espíritu somos uno con Dios. La naturaleza de Dios, aunque ama la justicia, y Dios es un Dios justo, su naturaleza es el amor. Y el amor está por encima de la justicia. Eso es lo que nos acaba de decir Mateo 5. Dice, ama a tus enemigos, porque lo justo sería que no lo ames. Pero ama a tus enemigos. Esa es una ley mayor. Ahora quiero que veas los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la naturaleza verdadera de nuestro Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Si te das cuenta, en ninguno de esos frutos está la justicia. ¿No? Porque el amor está por encima de la justicia. ¿Es justo que al bebé que jaló el pelo le jalen el pelo? Sí, sí es justo. ¿Es lo que Dios quiere? No, Dios quiere misericordia. Amén. Amén. Dios quiere amor. Y luego dice, terminamos el 23, Gálatas 5:23. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa? Estas cosas están por encima. Son la ley más grande que existe. Es la ley del amor. Amén. Amén. Y vamos a cerrar aquí, mi Dios. Te damos muchas gracias. Porque hoy vemos que los frutos de tu Espíritu
son amor. Hoy vemos que el amor está por encima de la justicia y la misericordia está por encima de toda justicia. Y Dios hoy declara que los ojos de nuestro entendimiento son abiertos para que veamos que nuestros enemigos reales no son de carne y de hueso, y que no volvamos a proferir una palabra en contra de nadie, porque nuestras palabras pueden bendecir y pueden maldecir. Señor, que seamos conductos tuyos y no del enemigo. Señor, úsanos tú para bendecir a los demás. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que nuestra alma perdone, a que los pecados no les sean retenidos, para que no tengan cosecha de lo que han hecho en contra de nosotros. Dios, te damos muchas gracias. El día de hoy liberamos a todas aquellas personas que nos hayan hecho daño. El día de hoy perdonamos a esas personas que nos hayan hecho daño. El día de hoy cancelamos toda deuda que tengan con nosotros. El día de hoy hablamos misericordia para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Nos vamos a ir y nos vemos el próximo